Aunque el éxito no signifique exactamente lo mismo para todo el mundo, sí es sabido que la mayoría buscan las claves para alcanzar el éxito y así poder sentirse realizadas. La palabra éxito es algo que puede causar temor en muchas personas por justificados miedos al fracaso o simplemente a la frustración que se puede llegar a sufrir en la búsqueda del mismo, pero es algo a lo que verdaderamente nuestra naturaleza como humanos estamos destinados a obtener, ya sea éxito en áreas académicas, laborales o personales. Es de tener en cuenta que el éxito es un concepto completamente subjetivo, pues depende de las metas, experiencias y aspiraciones individuales. Por supuesto, siempre tendrá cierta influencia sociocultural, ya que el entorno también da ideas acerca de la forma en que debe ser una persona exitosa a los ojos de los demás. A continuación te compartiré las 7 claves indispensables para alcanzar el éxito. Antes de comenzar, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos. Número 1. Define tu objetivo. El primer paso del camino hacia el éxito es establecer qué es lo que realmente quieres lograr. Porque al igual que todo camino, siempre requiere una meta, un destino a alcanzar. Justamente es la primera clave del éxito, porque si no sabes con exactitud lo que quieres lograr, difícilmente podrás alcanzarlo. Por ello, es primordial definir exactamente tu propósito. Una vez lo tengas claro, define paso a paso los escalones que te llevarán a ese objetivo, y ponte un tiempo límite para desarrollar cada uno de ellos. Es muy importante que te visualices a ti mismo disfrutando del éxito conseguido y todo lo que puedes hacer con él. Realizar este ejercicio a diario te ayudará a mantener presente tu meta y hacerla real. Recuerda que tu visión del mundo y de tu vida, en realidad, es una percepción, y aquello en lo que nos focalizamos es lo que se materializa en nuestras vidas. Número 2. Desarrolla un plan. Para alcanzar aquello que nos hemos planteado o propuesto en el punto número 1, tenemos que crear una planificación. Sin ella, es fácil que perdamos el hilo de lo que queremos y sobre todo que nos desenfoquemos de nuestro objetivo. Un proyecto sin planificación es muy seguro que te lleve al fracaso. Una vez has elegido el destino final, define las etapas. Marcar metas a corto plazo te ayudará a mantener la motivación, ya que sentirás que te acercas a tu objetivo cada vez que completas un logro. Es elemental que estas metas sean reales y accesibles. Plantear objetivos alcanzables y realistas te permitirá sustituir la frustración por la satisfacción, además de estar trazando un camino mucho más viable y agradable para alcanzar el éxito. Asimismo, recuerda que si algo sale mal, no significa que estés derrotado. Vuelve a intentarlo, analiza una vez más la situación y cambia la estrategia las veces que sea necesario. Número 3. Confía en ti mismo. No basta con haber visualizado tu meta si no confías en que puedas alcanzarla. Es fundamental que confíes en ti, en tu capacidad para lograrlo. No importa las barreras que tengas que superar en el camino, confía en tu potencial ilimitado para superar cada obstáculo que se interponga. Los emprendedores exitosos no buscan el éxito, sino que son éxito, y eso requiere confianza en sí mismo. Primero debes creer en ti para llegar a algún lado. Si no tienes autoconfianza, ¿quién va a creer en ti? Si en alguna ocasión tienes poca confianza, recuerda aquellos momentos en los cuales lograste algo, independientemente de lo complicado que sea lograr el nuevo objetivo fijado. A medida que comiences a ver resultados, tu confianza aumentará con el tiempo, lo que creará un efecto ascendente en espiral. Ten en cuenta que la autoestima está muy ligada a este concepto. Ten una buena autoestima, trabájala, confía en ti. Deja en los comentarios si también confías en que tienes el potencial suficiente para lograr todos los objetivos que te plantees.
Número 4. Salir de tu zona de confort. Es muy difícil pretender que alcanzarás el éxito si haces siempre lo mismo. Ahora que ya tienes clara tu meta y confías en tu capacidad de alcanzarla, es el momento de empezar a hacer cosas diferentes. No esperes los cambios, provócalos, abraza la incertidumbre, experimenta, sé curioso y mantente alerta para no perder las oportunidades que aparecen cada día. Si estás presente y enfocado, te sorprenderá cuántas oportunidades irás descubriendo. Por supuesto, los emprendedores exitosos toman riesgos, pero no de cualquier manera, ya que ellos analizan los pros y contras de cada acción y toman aquellas que supongan riesgos que puedan asumir. Salir de esta zona es un paso obligado para una vida mejor, porque permanecer en el área de comodidad de nuestra vida se convierte en uno de los aspectos más negativos, pues no nos permite crecer como personas, y saber cómo salir de esta zona es un paso necesario para alcanzar el éxito. Número 5. Construye relaciones productivas. Los emprendedores exitosos no caminan solos. Para ser exitoso, son esenciales las relaciones sociales, por eso debes rodearte de una gran variedad de personas con quienes puedas intercambiar conocimientos y realizar alianzas. Así que desarrolla tus habilidades sociales y enfócate en ellas sin perder de vista tu meta final. Mantén tu mente abierta a opiniones te ayudará a alimentar un continuo proceso de aprendizaje, aportándote nuevos enfoques y muchas más oportunidades. Los socios proporcionan habilidades y experiencias para completar proyectos complejos que requieren cooperación entre varias partes. Así como es importante amarte a ti mismo, también debes ser consciente de que eres humano, no eres perfecto y no puedes hacer todo por ti mismo. Para experimentar la felicidad y esa profunda sensación de bienestar y satisfacción con lo que eres, lo que estás haciendo y lo que todavía deseas ser, debes contemplar a diario lo que significa ser auténtico. Número 6. No tengas miedo a fracasar. Generalmente solemos compararnos con el estereotipo ideal imaginario y pensar que no somos suficientes para alcanzar lo que queremos lograr. Es por esto que cuando no obtienes lo que buscas, se siente como una confirmación de esta sospecha que ya tenías de no ser suficiente para tus metas. Esta manera de pensar es más común de lo que crees, y aunque vivimos más conectados que nunca, generalmente no vemos los fracasos de los demás. Siempre solemos ver a las personas exitosas como suertudos, pero no acatamos de que detrás de su éxito hay cientos de fracasos. Es por eso que no debes tenerle miedo al fracaso, mejor cuando no logres algo, utiliza esa experiencia como escalera para mejorarte. Si fracasas de nuevo, fracasa mejor. Busca ayuda y busca mentores. Sé crítico contigo, pero no para derrumbarte, más bien, para construir una mejor versión de ti, recordando siempre tener los pies fijos en la tierra. Número 7. Tener voluntad. La fuerza de voluntad te permite hacer lo que dijiste que harías, te permite tomar la decisión de seguir por el camino que has trazado, y además es la que te ayuda a mantener la disciplina. Sin voluntad, es muy complicado poder realizar cualquier punto de los descritos anteriormente. Esta es la jefa de tu mente y de tus pensamientos, y cuando dominas tu mente y tus pensamientos, dominas tu vida. La falta de voluntad es la falta de control de los pensamientos que no están alineados con lo que tú quieres. Porque puede que te hayas propuesto tener una vida sana, hayas hecho una planificación de cómo lo vas a hacer, te has puesto a la acción, has creado unas rutinas diarias para cumplir con la planificación, pero pierdes la voluntad, entonces de nada sirve todo lo proyectado anteriormente. La voluntad te hace mantener tu plan en el tiempo, es el pensamiento fuerte y es la que te ayuda a cambiar los hábitos para conseguir el objetivo. Por esto es la cualidad más difícil y la que más nos cuesta. De ahí que tengamos que aprender a controlar nuestra mente, porque es ella la que nos va a despertar las excusas.
Si tienes alguna sugerencia o algún aporte, déjanoslo saber en los comentarios y entre todos nos ayudamos. Dale me gusta a este video si te ha gustado, suscríbete si eres nuevo por aquí y nos vemos en el próximo video.